para ver la conferencia número 43 de la fase A. Diversos tipos de yoes lujuriosos. Una conferencia súper importante, súper importante. Trabajar la lujuria es fundamental si queremos nosotros iniciar realmente este camino. Lograr la castidad es la base. Mientras sigamos fornicando, realmente no vamos nunca a ver avances en lo que es el trabajo interior, porque la fuente de todo es la energía. Nosotros somos seres energéticos, realmente todo es energía condensada en un nivel más o menos sutil. Y nosotros como seres humanos somos un esperma desarrollado, nosotros somos seres sexuales, nuestro cuerpo físico es eso, un esperma desarrollado, es un laboratorio sexual. Y tenemos este cuerpo físico y estamos en esta tercera dimensión para aprender a usar esa energía sexual, esa energía creadora que tenemos, que fue la que nos dio la vida y que es la que, si la aprendemos a usar sabiamente, nos va a permitir a hacer vida, crear vida en nuestro interior. Y no estamos hablando de crear una vida física, sino que estamos hablando de algo todavía más trascendental, que es crearnos a nosotros mismos internamente a través del sabio uso de esa energía. Pero tenemos tantos yoes lujuriosos que nos impiden usar sabiamente esta energía porque buscando satisfacerse, buscando sentir el placer de expulsar, de mal utilizar esa energía, pues nos llevan a derramarla todo el tiempo. En esta sociedad vivimos bombardeados por todos los medios de formas para que esa lujuria se active, para que cedamos a perder esa energía. Porque siendo una energía tan poderosa, los seres despiertos en el mal, que se alimentan de la energía de las demás personas, pues todo el tiempo están pujando, buscando medios, inventando fórmulas para mantenernos dormidos, para mantenernos sexualmente excitados de forma negativa y que estemos todo el tiempo buscando la forma de perder esa energía sexual, ya sea aquí en el plano físico o ya sea incluso en el plano astral, llevarnos a perder la energía a través de poluciones nocturnas. Entonces ya es hora de despertar, es hora de hacernos conscientes de que en nuestro interior existe una energía supremamente poderosa que tenemos que aprender a ahorrar y que tenemos que aprender a usar sabiamente. Si queremos realmente despertar, si queremos realmente llenarnos de poder, si queremos salir de este estado caído y de este estado degenerativo en el que nos encontramos, pues, debido a la fornicación. De ahí tan lo importante de esta conferencia. Entonces, bueno, compañeros, vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden dejarlo en el chat y con mucho gusto vamos a estar dando solución a todas sus inquietudes y también si tienen cualquier aporte, cualquier comprensión que nos quieran participar, pues también sean sus comprensiones bienvenidas. El objetivo que tiene la conferencia del día de hoy, como ustedes pueden ver aquí, es que logremos identificar, que aprendamos a identificar los defectos de la lujuria, los detalles de la lujuria, que es tan importante que los trabajemos para que podamos lograr la castidad. Ese es el enfoque. En esta conferencia vamos a estar viendo detalles de la lujuria. Hay muchos detalles del yo de la lujuria que se nos pasan por alto, que nunca antes los habíamos revisado como algo defectuoso en nosotros, como un aspecto que no tiene que ver con nuestra conciencia. Entonces, esta conferencia nos invita y nos impulsa a revisar esos yoes de la lujuria, a empezar a motivarnos a hacer un estudio diario, poner una disciplina a lo que es el eliminar la lujuria para que podamos lograr la castidad. Entonces, pues en ese orden, vamos a comenzar hablando un poquito de qué es eso de la castidad. El término castidad, como muchas otras cosas, ya está muy tergiversado. Digámosle que ya llamémosle a conciencia, o sea, sabiendo lo que se está haciendo, se han tergiversado ciertos conceptos para que hasta nos sea difícil comprender cuál es el camino y qué es lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, el término fornicación
a lo largo del tiempo se desvió muchísimo. Cuando se habla de fornicación, ya las personas no saben claramente si se está hablando de adulterio, si se está hablando de tener relaciones sexuales pues antes de casarse o de qué realmente es lo que se está hablando. Cuando el término fornicar se refiere a perder la energía, a llevados de la lujuria, llegar a ese punto de expulsar ese líquido seminal, esa energía creadora sexual a través del orgasmo y la eyaculación. Eso es fornicar, perder ese esperma sagrado, o sea, sacar de nosotros la energía sexual. El término castidad, pues también está como muy tergiversado. Cuando se habla de castidad, se confunde muchísimo con lo que es el celibato. Entonces, las personas suelen creer que alguien casto es alguien que se abstiene del sexo y nada más lejos de la realidad. El celibato no tiene nada que ver con la castidad. La castidad es lo opuesto a la lujuria. La castidad es tener un control sobre el aparato sexual, es saber usar sabiamente esa energía creadora sexual, es no perder la energía. La castidad es exactamente lo contrario a la lujuria, porque la lujuria es la que nos lleva por todos los medios y de todas las formas a perder esa valiosa energía, a que todo el tiempo estemos buscando modos de sentir, que nos volvamos unos adictos a ese placer de perder eso que es tan sagrado en nosotros, que es la energía sexual. Sin embargo, la castidad no es alejarse del sexo, es por el contrario, es lograr el poder, el autodominio de ir al sexo, de practicar la sexualidad de una forma cada vez más pura, cada vez más limpia de lujuria, y poder en la práctica sexual nunca perder la energía, nunca llegar a derramar esa energía creadora sexual, sino saber unirse sexualmente a la pareja para transmutar la energía, para hacer ascender esa energía adentro y arriba, a través de la columna vertebral, y nunca jamás derramar esa energía sexual, porque castidad es comprender el valor que tiene esa energía, es saber que con esa energía nosotros podemos hacer las creaciones más maravillosas del universo. Es más, si nos ponemos a reflexionar un poquito en el valor de la castidad y el valor de la energía, podríamos llegar a comprender que todo lo que se crea en el universo lo pueden hacer solamente seres castos, seres que saben llenarse con su propia energía, seres que conocen el poder de la sexualidad, seres que saben activar esa energía positivamente y transmutar esa energía y entonces canalizarla para hacer creaciones superiores, creaciones a nivel universal, seres autorrealizados. Todo aquel que logró la autorrealización, todo aquel que llegó a un proceso de despertar el 100% de su conciencia, tuvo que haber trabajado con el sexo, tuvo que haber trabajado con la energía, porque esa es la base y el principio de todo. Entonces, nosotros estamos en el estado caído, degenerado en el que estamos, porque hemos olvidado el valor de la energía, porque empezamos a perder esa energía y el ego nos mantiene en ese engaño de que ese ínfimo y tan efímero placer, sensaciones que nos hace sentir por perder la energía, es como lo mejor, es como si fuera el sentido de la existencia. Y realmente, ¿cuánto dura una sensación de un orgasmo? ¿Cuánto dura y qué queda detrás? Cuando una persona llega a un orgasmo, experimenta un placer que, si realmente lo pudiera reflexionar, si realmente pudiera abrir y eliminar esos yoes que están causando esas sensaciones, se daría cuenta que detrás de ese placer hay un dolor, hay una pérdida, hay incluso un daño a nivel físico. Cuando una persona pierde la energía, luego se siente vacío, luego se siente débil, hasta sueño le da, porque ya se ha descargado completamente. ¿Pero descargado de qué? Descargado de aquello que era la vida en sí mismo. Energía es la vitalidad en nosotros. Es más, se puede llegar a la reflexión y a la comprensión de que si nosotros experimentamos lo que es la decrepitud y la muerte, es porque hemos experimentado la fornicación. Porque por todos los medios, llevados por la lujuria
que es ese lujo que le ponemos a todas las cosas, ese más, que necesitamos más, que necesito sentir más, que necesito experimentar más, perdemos y perdemos y perdemos la energía por todos los medios, por todos los centros que tenemos, vivimos perdiendo esa energía y por eso es que estamos en este estado degenerativo, sujetos a enfermedades, sujetos a la muerte. Entonces hay que comprender el valor que tiene la energía y que comprendamos también que la castidad es la base de ese trabajo, de este trabajo. Nosotros, para empezar el camino que nos va a llevar a la autorrealización, necesitamos prender el fuego sagrado del Kundalini en nuestra columna vertebral. Eso es fundamental. Solamente aquel que ha llegado a aprender el fuego sagrado es aquel que es considerado un iniciado de la logia blanca, alguien que empieza el camino. Mientras no hayamos prendido el fuego sagrado, somos apenas aspirantes a la iniciación. Estamos ahí trabajando, buscando, pero mientras haya fornicación, mientras estemos perdiendo la energía, no podemos llegar a ser iniciados. Ahora, para llegar a ser iniciados hay que tener castidad, hay que estar practicando la suprasexualidad con una pareja estable del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. Y entonces podemos llegar, si equilibramos nuestros centros energéticos, aprendiendo a no perder esa energía en el diario vivir, eliminando todos esos defectos psicológicos, podemos llegar a ese punto de prender el fuego sagrado y de arrancar el camino. Una persona puede estar en el conocimiento, puede no tener pareja y puede decir, bueno, cuando yo tenga pareja, yo me pongo a buscar la castidad y eso realmente es absurdo. Si nosotros queremos tener una pareja, pero una pareja que nos sirva para la obra, que nuestro ser nos dé una pareja con la cual hacer este trabajo, entonces lo que tenemos es que ponernos a trabajar seriamente en todos estos yoes de la lujuria para que tengamos el derecho de que nuestro ser nos dé una pareja para hacer la obra. Y si ya tenemos la pareja, entonces todavía aún con más fuerza, ponernos a trabajar en todos los yoes que nos llevan, los yoes lujuriosos que nos llevan a perder la energía para que podamos, digamos que hacer el trabajo con esa pareja. Porque podemos también estar en el conocimiento, podemos tener pareja, pero si todo el tiempo estamos yendo al sexo y estamos perdiendo la energía, o si peor aún, nos estamos masturbando y perdiendo la energía, o estamos constantemente sujetos a poluciones nocturnas, a perder la energía a través de sueños eróticos, sueños húmedos, como le llaman, entonces, ¿cuándo vamos a empezar este trabajo? Ahí vemos el valor que tiene lo que es la castidad y el desarrollo, el aprender a manejar ese fuego sexual. Hay dos tipos de fuego. Está el fuego lujurioso, está el fuego del ego, que es ese fuego que está movido por el órgano pundartiguador. El órgano pundartiguador es esa cola satánica que ustedes ven que representan a todos los demonios, los representan como con una colita. Pues resulta que todos nosotros tenemos también nuestra colita. Físicamente no se nos ve, porque hace muchos millones de años se nos fue cortada físicamente esa cola, pero como seguimos en la fornicación internamente, astralmente, todos tenemos una cola. Es esa cola la que también representa la serpiente tentadora del Edén, que nos lleva siempre a ceder a esa tentación de expulsar esa energía creadora sexual. Cada vez que sacamos esa energía del cuerpo, cada vez que nos dejamos quemar por ese fuego del ego, entonces esa cola, ese órgano pundartiguador se engrosa, se alimenta y nos volvemos cada vez más perversos, nos volvemos cada vez más lujuriosos. Ustedes ven que a medida que nosotros fuimos creciendo y empezamos a caer en la fornicación, eso fue como un camino degenerativo. Al principio, una persona para que se activara el fuego sexual necesitaba pocas cosas, con un beso, una caricia, ya tenía para tener una potencia sexual. Pero a medida que fuimos fornicando, degenerándonos, probando cada vez cosas diferentes de lo que era la lujuria, pues entonces ya nos volvimos más perversos, ya necesitábamos cosas cada vez más pesadas, cada vez más intensas, cada vez más degradantes y cada vez más degeneradas, hasta llegar a puntos que cada uno de forma particular sabe hasta dónde llegó en su proceso degenerativo en esta existencia. Nosotros a lo largo de las existencias venimos alimentando y engrosando yoes lujuriosos en cantidades.
Ahí toca de nosotros que por lo menos en esta existencia hagamos un trabajo para ver, para comprender todos esos defectos de lujuria que hemos venido alimentando y que son los que han hecho que cuando nos veamos ante cualquier situación de índole sexual, en nosotros se active un fuego que nos quema, un fuego que no podemos controlar, un fuego que hace que necesitemos y sintamos ansiosamente la necesidad de ir a sobreexcitarnos y a perder esa energía creadora sexual. Ahora debemos saber que ese fuego sexual, que es el que conocemos hasta ahora de la lujuria, no es el único fuego que existe. Hay un fuego superior, que es el fuego de la conciencia. Ese fuego está relacionado con lo que es la serpiente Kundalini, que es esa serpiente que debe despertar y subir por nuestra columna vertebral. Ahora, solamente nosotros robándole el fuego al diablo, es decir, eliminando todos esos defectos lujuriosos que son los que activan nuestra energía sexual de una forma negativa en este momento, es que nosotros vamos a poder ir rescatando y despertando ese fuego de la conciencia. Nosotros podemos creer que tenemos mucha potencia sexual ahora mismo, porque vamos a una práctica sexual y eso no funciona y eso hacemos esto, hacemos lo otro. Casi que ya la mayoría de las personas ya sufren de una impotencia física. Muchas personas ya han degenerado tanto su aparato sexual a lo largo de sus muchas existencias y en esta existencia, pues claro que sí, y ya sufren del karma de una impotencia sexual. Sin embargo, hay otras personas que se jactan de tener mucha potencia, de que van a una práctica sexual y pueden rendir horas tal vez en una práctica sexual, pero la verdad es que esa no es potencia sexual. La verdad es que todos somos supremamente impotentes sexualmente. ¿Por qué? Porque esa supuesta potencia que nosotros manejamos realmente está movida por el ego y está condicionada totalmente a la lujuria. Porque ustedes pueden ver que si en una práctica sexual no hay masturbación, si no hay algo de pornografía, aunque sea morbo a nivel mental, lascivia, que si no hay sexo oral, que si no hay de esto, que si no hay de lo otro, que si no hay, no veo por aquí, que si no por allá, no hay potencia. Entonces, ¿qué potencia es la que tenemos? No tenemos ninguna potencia. Que decimos, vamos a practicar el suprasexo, pero entonces en el suprasexo no va a llevar el suprasexo ninguna de esas prácticas infrasexuales. En el suprasexo no va a haber masturbación. En el suprasexo no va a haber sexo oral. En el suprasexo no va a haber sexo anal, no va a haber morbo, no va a haber lascivia. Entonces dice el yo, y entonces, ¿qué? ¿Qué va a haber? ¿Qué me va a motivar a mí hacer esa práctica? ¿Qué me va a prender ese fuego? Y ahí es donde vemos que realmente no tenemos ninguna potencia, que la potencia nuestra ahora mismo está condicionada por esos yoes lujuriosos, no es la conciencia la que tiene esa potencia. Entonces, si le metemos a la práctica esto, si te me pones así, si te haces esta posición, si te me vistes de esta manera, si hacemos esta cosa o la otra, pues ahí sí hay potencia, pues entonces lo que somos es supremamente impotentes. Y sucede, y eso es lo más maravilloso, verlo, verificarlo, vivirlo, que cuando se empiezan entonces a eliminar todos esos condicionamientos lujuriosos que tenemos, a llevar a la meditación reflexiva, a matar todos esos yoes que condicionan ahora mismo nuestra potencia, entonces empieza a surgir todo un proceso. Entonces empezamos a experimentar lo que son los yoes de la impotencia y a experimentar esto que le estoy diciendo. Ahora no tengo potencia, ahora ya no tengo ninguna motivación, ahora ya no tengo nada que active el fuego. Ahí la psicología se va hacia el otro polo. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Eliminando esos yoes de la impotencia, eliminando ese desagrado, eliminando ese desánimo, porque eso es parte del condicionamiento lujurioso que tenemos, eliminando toda esa frialdad que tenemos a nivel muscular, eliminando toda esa frialdad a nivel del aparato sexual. Y ustedes van a ver lo que es la liberación, ir matando esos yoes que ahora mismo tienen condicionada la potencia e ir eliminando esos yoes de la potencia van a dar como resultado que el fuego de la conciencia empiece a surgir, que podamos ir ganando esa verdadera potencia ya manejada por lo que es la conciencia, una potencia sexual limpia, una potencia sexual que se activa por el simple anhelo de ser,
por el simple ir, o sea, el simple hecho de ir a la práctica a transmutar la energía sexual, a que simplemente con besos y caricias conscientes haya potencia y una buena potencia y haya duración en una práctica sexual. ¿Y por qué se va a dar como resultado eso? Porque vamos a ir haciendo un proceso como de limpieza. Les decía al principio que tanta cosa uno necesitaba para una potencia sexual, casi que nada. Y porque ahora necesitamos tanta vaina, como decimos en mi país, porque necesitamos tanta infrasexualidad, porque nos hemos degenerado. Entonces vamos a hacer es un proceso regenerativo. Y esto no es simplemente como, y esta conferencia no es para que la cojamos como un concepto, porque uno tiene una pereza mental y uno entonces dice, no, yo voy entonces a dejar de hacer todo eso y ya, yo voy a hacer mi práctica sexual sin nada y ya creemos que todo va a salir de maravilla. Nos tocamos con la pared de que resulta que no hay potencia. No, es que hay que hacer un trabajo. Esto no se va a dar de la noche a la mañana. Recuperar ese fuego de la conciencia, recuperar esa potencia real va a conllevar que hagamos un trabajo de estudio, de reflexión, de eliminación de cada uno de esos yoes lujuriosos. Si somos solteros, ¿qué tenemos que trabajar? Todos esos yoes que se han manifestado a lo largo de nuestra existencia, desde que empezamos a sacar la energía sexual del cuerpo, de todas las maneras que lo hemos hecho, para ir logrando esa castidad, para ir preparándonos, para que si tenemos, cuando ya tengamos una pareja, pues ya vayamos con un nivel de control sobre el aparato sexual, un nivel de castidad, para que ya ahí directamente cuando estemos en el sexo podamos seguir viendo y trabajando yoes que se van manifestando ya directamente en la práctica. Si tenemos ya la pareja, entonces, ¿qué toca trabajar? Pues todo eso que se ha manifestado en esta existencia, más lo que se sigue manifestando en la práctica sexual. Entonces, de nosotros es revisar cada una de esas prácticas sexuales que tenemos con la pareja. Que practicamos el suprasexo esta noche. Bueno, eso no tiene que quedarse ahí. Vamos a, después de la práctica, ojalá ahí mismo después de la práctica o en cualquier otro momento después de la práctica, traigamos esa práctica a la meditación y verla y revisarla paso a paso para ver todos los defectos lujuriosos que se fueron manifestando a nivel de la emoción, a nivel de la mente, a nivel del instinto, en todas las tensiones y sensaciones que nos generó la lujuria, queriéndonos llevar a perder la energía. Revisar todo lo que se movió a nivel del aparato sexual, a nivel del cuerpo, todo lo que dijimos, todo lo que hicimos, para descubrir cuáles son esos yoes que están generando esa debilidad, de que no estemos logrando tener una práctica de suprasexo, tener prácticas de suprasexo realmente puras, realmente enfocadas hacia lo que es la creación de los cuerpos. Nosotros vamos a una práctica sexual y no logramos concentrarnos, estamos llenos de tensiones, estamos llenos de sensaciones y eso nos impide llegar a experimentar las cosas de índole superior, la sexualidad de tipo superior y lo que es este fuego de la conciencia. Eso nos impide que llegue a aprender el fuego sagrado del Kundalini y que podamos empezar a hacer nuestras creaciones superiores, porque esa es la función de la energía sexual. La función de la energía sexual sí o sí es crear. Ustedes ven que con un óvulo y un esperma se crea el cuerpo físico de otro niño y se reproduce la especie. Todos nosotros nacimos por esa unión del óvulo y un esperma. Pero ¿qué sucede? Que las personas lo que no saben es que para la reproducción de la especie no es necesario para nada que se llegue a la fornicación, que se expulse toda la energía creadora sexual. Incluso ese concepto de la reproducción o de la fornicación con la justificación de la reproducción es también un defecto que tenemos que trabajar porque es una mentira. No es necesario que nosotros, que por ejemplo en el caso del hombre, se expulsen todos los millones y se pierdan todos los millones de espermatozoides que están en una eyaculación, que hay aproximadamente unos 50 millones de espermatozoides en una eyaculación, cuando solamente uno es el que va a fecundar ese óvulo, es el que va a llegar a la gestación. Y entonces, ¿qué pasa con todos esos otros espermatozoides que se pierden en una eyaculación?
pues como son creadores, como en cada uno de ellos hay un potencial creador, pues crean los defectos psicológicos. Todos esos yoes, todas esas formas negativas de ser que tenemos en nuestro interior, se crean y se alimentan gracias a la fornicación, a la pérdida de esa energía. Lo mismo en el hombre, lo mismo en la mujer. Cuando la mujer pierde su energía creadora sexual, el ego se le reproduce, el ego se alimenta. Por eso es que es tan importante la castidad, para que aprendamos a transmutar esa energía creadora sexual. Una pareja que está transmutando su energía sexual, que no pierde su energía y quisiera tener un hijo, no tiene que llegar a la fornicación, para nada. Simplemente hacerle la petición, que ambos le hagan la petición a su Madre Divina particular, que es la fuerza en nosotros, que dirige los procesos de gestación, para que se encargue ella durante la práctica, en el momento en el que esté la ventana fértil, donde la mujer esté ovulando, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para que un esperma, un solo, se escape durante la práctica y vaya y fecunde el óvulo. Y así pues se daría una gestación que antiguamente le llamaban inmaculada gestación, una inmaculada concepción, porque era la forma consciente de traer hijos al mundo sin la fornicación. Ese es lo que le llaman, lo que llamaban también el sexo normal. Si nosotros seguimos fornicando, si seguimos perdiendo nuestros defectos psicológicos, perdiendo nuestra energía creadora sexual, pues entonces seguiremos creando defectos psicológicos. Nuestra envoltura seminal se seguirá ennegreciendo, cada vez nos haremos más, y como nos estamos volviendo cada vez más perversos, y esos yoes van tomando cada vez más inteligencia. Ustedes ven que lo que antiguamente era lo más degenerado, ahora se ha vuelto de lo más normal. ¿Por qué? Porque ya todos como sociedad, debido a la fornicación, nos estamos volviendo tan perversos, que lo que antes era una locura, ahora es ya lo más normal. Lo que era antes lo más degradante o lo más degenerado, como que estemos hablando de que el homosexualismo, como estemos hablando de temas de sexo oral o sexo anal. Eso antes era una cosa aberrante. Ahora ya eso es una práctica, por ejemplo, de lo más común entre las parejas. ¿Y cómo fue que pasamos a ese punto? ¿Cómo fue que nos saltamos así de que algo nos producía hasta escándalo a que fuera algo tan deseable? Pues que seguir nosotros fornicando, perdiendo la energía, fuimos cayendo en los niveles de conciencia, fuimos creando cada vez más detalles del yo que se volvieron cada vez más sutiles, cada vez más inteligentes, y tienen la astucia de convencernos de que todo eso es normal, de que nuestro estado caído está bien, que es normal, que eso lo hace todo el mundo, que no pasa nada, que por ahí igual, que eso, no, hasta términos religiosos les ponen los yo en nuestra cabeza, eso lo inventó Dios, eso no puede estar mal, eso por el contrario, eso que están enseñando ahí, la suprasexualidad, la castidad, eso son cosas antinaturales, eso y así. Así, los defectos nos convencen de que pues todo lo degenerado que tenemos, eso es lo mejor. Y por eso es tan importante parar con la fornicación, comprender que debemos de aspirar y empezar a practicar una sexualidad de tipo superior. Por un lado está el sexo normal, que es el que les explicaba, que es el sexo para generación o para reproducir la especie, y que, como les decía, no necesita de la pérdida de la energía. No es necesaria la eyaculación de la energía o del semen para llegar a la gestación. Ese es el sexo normal, que es para la generación. Existe el suprasexo, que es el sexo que debemos aprender a practicar, que es un sexo para regeneración. Ese es el sexo de los dioses. Y a través de ese sexo se puede llegar a la regeneración humana y a la creación de los cuerpos existenciales del ser, que son los hijos de la luz. Y existe lo que es el infrasexo, que es entonces el sexo, pero para degeneración, para degenerarnos, para que con la pérdida de la energía sexual, con no importa cuál justificación le pongamos, sigamos reproduciendo ese ego animal que habita dentro de nosotros.
¿Por qué debemos nosotros entonces trabajar y eliminar los yoes de la lujuria? Primero porque necesitamos lograr la castidad, básico para que haya poder sexual y para que haya creación, para que haya una potencia verdadera y para que en la práctica sexual podamos empezar a crear. ¿Por qué debemos trabajar y eliminar los yoes de la lujuria? Porque todo nuestro fuego está atrapado en cada uno de esos yoes. Entonces hay que robarle ese fuego al diablo, hay que eliminar esos yoes de la lujuria para que ahora ese fuego pase a ser de la conciencia, para que sea la conciencia la que maneje nuestro fuego sexual. ¿Y por qué debemos trabajar también los yoes lujuriosos? Porque nos hemos vuelto muy impuros a todos los niveles, a todos los niveles. Vemos que, por ejemplo, un niño pequeño ve a una persona desnuda, no pasa nada. O sea, una persona desnuda, porque eso es lo que es, una persona desnuda, ya. No tiene nada impresionante, no tiene nada particular, todas las mujeres tienen exactamente las mismas, lo mismo, más grande o más pequeño, lo mismo, todos los hombres tienen lo mismo, más grande o más pequeño, lo mismo, un niño lo ve desde la pureza, por eso decía el Maestro Jesús, que si queremos llegar al reino de los cielos tenemos que volver a ser como niños, pero en el sentido de la pureza, no en el sentido de la inocencia, porque hicimos el proceso de crecer para que podamos de esa degeneración llegar a rescatar la sabiduría. Entonces ahora eliminando esos yoes lujuriosos, vamos a retomar, vamos a volver a tener esa pureza, esa capacidad, por ejemplo, de ver con pureza, de oír con pureza, de tocar con pureza, de gustar con pureza, pero ahora con una sabiduría, ahora con una conciencia. Y eso es lo importante. Entonces, trabajar esos yoes lujuriosos, pues también para que tengamos potencia en la práctica sexual. Porque lo que les explicaba, lo que supuestamente tenemos potencia para que tengamos una verdadera potencia de la conciencia. Y aquellas personas que ya sufren de un proceso kármico físico de impotencia sexual, a través de lo que es el trabajo de la muerte de los yoes lujuriosos, pueden recobrar la potencia, porque eso es un karma. Entonces, para salir de cualquier proceso kármico, ¿cuáles son los pasos? Bueno, primero y fundamental, eliminar los yoes que generaron el karma. Todo proceso de impotencia sexual es karma por los defectos de la lujuria, por la fornicación. Eliminar los yoes y el otro proceso, sacrificio por la humanidad. Pagar esa deuda ayudando a otras personas, compartiendo el conocimiento, ayudando a los demás hermanos de la humanidad que también están impotentes, que no conocen de esta realidad. Entonces, compartiendo el conocimiento, se generan los méritos para poder trascender esos karmas y a medida que la persona ya tiene su pareja, empieza a practicar lo que es la suprasexualidad, empieza a recuperar esa potencia que ya había perdido. Completo error ir a usar cosas que si las pastillas, que si la Viagra, que si no sé qué, porque eso lo que hace es agravar la situación de la impotencia, porque terminan dañando todavía más el aparato sexual, lo que hacen es hacer un proceso de forzar el aparato, de forzar a que se bombee la sangre, un proceso que termina es deteriorando y degenerando más el aparato hasta que llega un punto en el que lo matan por completo. Entonces, en lugar de tomar esos caminos, vamos a tomar el camino que realmente funciona, que es eliminando el yo, pagando el karma e ir entonces practicando la suprasexualidad para ir recuperando la potencia sexual. Por eso es que debemos estudiar esos yoes lujuriosos. ¿Cómo vamos a estudiar los yoes de la lujuria? Pues en la meditación. Vamos a empezar a hacer una autorreflexión íntima. Íntima, todo un proceso que va a hacer cada cual en su intimidad, de forma personal. Porque cada uno de forma particular es que sabe cómo empezó su proceso de degeneración, cómo empezó su proceso de fornicación, cómo fue desarrollándose, cuáles fueron los primeros yoes que participaron en ese proceso de degeneración lujuriosa, cuántas veces se perdió la energía. Cada uno es que sabe cuál fue su proceso, hasta dónde llegó, cuántos yoes llegó a alimentar. ¿Y quién va a dirigir esos procesos de muerte de la lujuria? Nuestra Madre Divina. Nuestra Madre Divina estuvo presente en cada fornicación. Nuestra Madre Divina sabe
cuál fue la escalerita de bajada que hicimos, y es la que entonces nos va a ir dirigiendo para que hagamos el proceso de subida. ¿Cómo nos va a dirigir la madre? La madre nos va a dirigir en el plano astral. Ustedes empiezan a trabajar la lujuria y van a ver cómo en el astral empiezan a tener experiencias donde les van a estar mostrando escenas que para trabajar. Les van a mostrar escenas de muchas índoles. La madre divina particular de cada uno le va a empezar a orientar sobre cuáles son los yoes a trabajar. Ustedes se van a ver en esta escena, se van a ver haciendo esta cosa, van a ver a alguien haciendo tal o cual cosa, y todo eso es material de estudio. Todo eso es para llevar a la reflexión, a la meditación, para eliminar todos esos yoes y todos los detalles que se manifestaron de ese yo. También, ¿cómo le va a dirigir la Madre Divina? En la misma práctica de meditación reflexiva, ustedes van a empezar a sentir intuitivamente a cuáles yoes trabajar, por dónde coger este yo. Incluso van a empezar a recordar escenas del pasado. Ustedes piden ayuda, ustedes van a ver cómo se van a recordar de cosas que habían olvidado, de prácticas infrasexuales que llegaron a hacer y con personas que eso lo habían pasado por alto, escenas que se dieron en la niñez, escenas que se dieron en la adolescencia, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ver cómo en la meditación les van a llegar esos flashazos, esos recuerdos, y ahí van a tener material para seguir trabajando, para eliminar este yo, para mirar este detalle. Asimismo, ustedes intuitivamente van a empezar a sentir la dirección de la Madre Divina en este trabajo tan importante que es la decapitación de todos esos demonios lujuriosos que cargamos adentro. Entonces lo importante es que le pongamos un horario de meditación reflexiva a la lujuria. Eso es crucial si realmente queremos llegar a lograr la castidad. Este trabajo, pues nosotros lo vamos a empezar voluntariamente y vamos a poner un orden al principio, pero ustedes van a ir viendo cómo la Madre Divina les va a ir acomodando el trabajo, mira por aquí, mira por allá, ustedes lo van a experimentar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este trabajo? Pues simplemente vamos a reflexionar cuántas veces hemos fornicado y de qué manera. Vamos a irnos desde el principio. ¿Cómo fue que empecé a fornicar? ¿Con cuántas personas? ¿Cómo lo hice? Ahí ustedes van a ver aquí un pequeño esquema. Este pequeño esquema es simplemente un punto de referencia que podemos usar para ir viendo una estructura básica de los yoes de la lujuria. Pero, como les digo, cada uno de forma particular tuvo su propio camino de degeneración y ese es el camino como que hay que volver a retomar ahora en meditación para ir trabajando esos yoes. Pero aquí vamos a ver como un esquema básico para tener una idea del trabajo que tenemos que hacer. Tenemos la lujuria como una gran cabeza de legión, que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora y eso vamos a estar trabajando toda la vida. Porque la castidad tiene niveles y niveles, y mientras más vayamos avanzando, más nivel de pureza se nos va exigiendo, más capacidad de ahorro de energía se nos va exigiendo, cada vez más pureza se nos va exigiendo y cada vez más potencia. Entonces es un trabajo que ahora empieza, pero eso es para toda la vida. Pero la lujuria como tal es toda una cabeza de legión y se manifiesta a través de lo que son o se le llaman los tres traidores, el deseo, la mente y la mala voluntad. Lo primero que uno siente es un deseo. Entonces nosotros empezamos a sentir ese deseo desde que éramos, desde cierta etapa, cada uno sabe desde cuándo se le empezó a despertar ese deseo de tipo sexual. Y todavía ahora mismo, cuando un yo lujurioso se nos quiere manifestar, lo primero que sentimos es un deseo. Hay que estudiar todos esos deseos. La mente, entonces, entró en juego como el otro traidor a la conciencia para justificar ese deseo, para avivar ese deseo. Entonces, justificaciones para fornicar, la mente ha creado muchísimas. Ustedes ven estos supuestos sexólogos que aparecen por ahí, y eso justificaciones para que la persona forniquen es lo que hay de más, que si eso es muy bueno, que si llegar al orgasmo y la eyaculación, eso es no sirve, hasta dicen que para el aparato sexual, dice que eso es buenísimo por todas las cosas y masturbarse, eso ustedes hablan con un sexólogo y eso, genial, ustedes hablan con un consejero de estos de pareja
Y eso hasta el adulterio, eso es bueno para la relación de pareja, para avivar el fuego, meter una tercera persona en juego o hacer prácticas infrasexuales, eso aviva la llama del amor y no sé qué tantas cosas. Pues esa es la mente degenerativa, con todas sus justificaciones para que nos degeneremos. Ahí nosotros vamos a tener que estudiar cómo la mente nos justifica siempre o tiene ya cientos y miles de justificaciones para que lleguemos a fornicar, para que perdamos la energía. Y el tercer traidor es la mala voluntad. Nosotros ya sintiendo el deseo y ya justificando ese deseo, caímos y seguimos cayendo en la mala voluntad de perder la energía, de llegar a esa acción de fornicar. Entonces por ahí es donde empieza el trabajo. Ahora, ¿cómo es que se pierde la energía? Pues cuando llegamos a ese acto de mala voluntad de llegar a ese proceso de orgasmo y de eyaculación. Hay un yo del orgasmo y ese yo y de la eyaculación. Y ese yo está compuesto por muchísimas sensaciones, por muchísimas tensiones, por muchísimos deseos, justificaciones y acciones que nos llevan siempre a perder la energía. Ese yo del orgasmo, ese yo de la eyaculación debe ser eliminado para que podamos tener castidad, para que podamos lograr mantener esa energía dentro de nuestro interior. Entonces tenemos que hacerle un trabajo a ese yo del orgasmo y la eyaculación. Ahora, hay que subdividir el trabajo, porque nosotros llegamos a ese orgasmo o a través de la masturbación, o a través de una práctica de sexo directamente con una persona, o a través de lo que son las poluciones nocturnas. Entonces vamos a ir poniéndole como un orden al trabajo. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que son los yoes de la masturbación. Es necesario que estudiemos ese yo masturbador, que en el astral usualmente se manifiesta como un mico, como un monito, que o sea, los micos son muy masturbadores. Así usualmente en el astral nos pueden mostrar lo que es ese yo de la masturbación, cuando nuestra madre nos manda a que lo tenemos que trabajar, aunque también hay muchas otras maneras. Pero es necesario hacerle un trabajo, un estudio profundo y detallado a lo que es el yo de la masturbación. Desde cuándo iniciamos con esa práctica, cuáles fueron los yoes que nos motivaron a empezar con lo que era la masturbación. También estudiar los yoes de las poluciones nocturnas, porque perdemos la energía en el sueño, lo que le llaman los sueños húmedos. Tenemos que descubrir cuáles son los motivadores, por qué perdemos la energía dormidos. Y las personas pueden decir, muchas personas se justifican diciendo que eso es un acto inconsciente, que eso no, como que no lleva nuestra voluntad, porque pasa sin que nosotros como que lo dirijamos, ese proceso. Pero vamos a ver que no es así, que realmente la polución nocturna o la pérdida de energía durante el sueño está o se debe a nuestra degeneración, digámosle que lujuriosa, a que durante el día estamos llenándonos de montones de impresiones, no estamos trabajando la lujuria, y que cuando uno se pone a trabajar seriamente en eliminar esos yoes lujuriosos durante el día, entonces en la noche ve los resultados, porque ese poder que nosotros empezamos a ganar aquí en el plano físico para no botar esa energía repercute por ley de correspondencia en el plano astral. Entonces cuando vienen nuestros propios yoes o entidades externas a querer seducirnos en el plano astral, como uno está trabajando y rescatando conciencia de la eliminación de esos yoes de la lujuria, pues uno va logrando la capacidad de negarse, de decir que no, en pleno astral, decir no fornico, no entregarse, alejarse. Entonces ahí empiezan a cesar esos procesos de las poluciones nocturnas. Y también debemos estudiar el hecho de el orgasmo o la fornicación ya directamente en la práctica de sexo. Que nosotros, todo este proceso de la pareja, del enamoramiento, del noviazgo, de la prostitución o de todos estos medios en que nos unimos con otra persona sexualmente, siempre fue con la finalidad de ir a perder la energía. Entonces todo eso hay que trabajarlo. Vamos como a sacarle su espacio a cada una de estas formas en que hemos perdido la energía, digámosle que en forma particular, para que los podamos ir eliminando. Esto es un trabajo que vamos a hacer a voluntad y le vamos a poner el ánimo para que los eliminemos. Como les digo, no hacemos nada con simplemente creer, no, porque ya yo no me masturbo, ya yo no tengo el yo.
Ah, no, porque yo no tengo pareja, entonces ¿qué? Ya yo no tengo pareja, ¿qué voy yo a estar trabajando esos yoes de la fornicación con pareja? La verdad es que todo eso está vivo. Si no lo eliminamos, se va a terminar volviendo a manifestar, porque de forma pasiva esos yoes siguen ahí y se siguen alimentando, y cuando querramos empezar a hacer un trabajo serio, siempre nos van a meter la zancadilla, siempre nos van a, a llevar a cometer un error que nos haga perder la energía, ya sea en el plano físico o ya sea en el plano astral. Entonces, por ejemplo, ponernos a trabajar el tema de las poluciones nocturnas para que ya no perdamos la energía sexual en estos sueños eróticos o sueños húmedos. ¿Qué hay que mirar aquí y qué debemos trabajar? Mirar que estas impresiones que constantemente nos llegan durante el día y que no transformamos, dan como resultado que en la noche perdamos la energía. Toda impresión de índole lujuriosa que nos entre por cualquiera de los sentidos, ya sea impresiones visuales, porque como tenemos la mirada corrupta, por este yo mirón, por este yo de la lascivia, ¿verdad? Todo lo vemos, pero ya con un morbo, que hay que trabajar todo eso, ese yo mirón, ese yo lascivo, ese yo del morbo, todas esas, cada vez que llega una impresión, que si vi esto, que si vi aquello, y me generó una activación de tipo sexual, todo eso tengo que empezar a eliminarlo, a pedirle muerte a todo eso. Es importante llevar ese yo mirón a la meditación reflexiva, poder empezar a trabajarlo en muerte en marcha, ir limpiando esa mirada de tanto morbo y también dejar de llenarnos de tantas impresiones, porque nosotros también como que no nos cuidamos. Y no solamente tenemos con esas impresiones que nos llegan porque sí del mundo, sino que también andamos ahí, buscamos pornografía, buscamos, nos pasamos en las redes sociales y viendo videos y viendo esto y viendo aquello y bombardeándonos de tantas impresiones que no transformamos, que se quedan ahí trabajando a nivel subconsciente y que después, cuando nos vamos a dormir, ¿qué pasa? Que como todo eso se quedó ahí trabajando a nivel subconsciente, cuando estamos en el astral, cuando tenemos la guardia más baja todavía de lo normal, esas impresiones entonces allá toman como forma y escenario y se nos presentan como un escenario astral, nuestro propio yo incubo se manifiesta, se nos muestra esto, el prototipo, aquello y que lo otro, y ahí perdemos la energía. Hay impresiones, pero no solamente visuales. Hay impresiones que uno recibe a través del oído, que si estas canciones que ahora están sonando, que son pornografía auditiva, que si escuché y uno tiene ya la mente tan corrupta, que si escuché un gemido, que si escuché un crujir, que si escuché tal o cual cosa, inmediatamente ya eso, mi cerebro lo transformó como una impresión de tipo sexual, no la transformo, o sea, no me pongo a morir en marcha, ¿qué va a pasar? Se queda eso grabado ahí. Entonces, eso hay que estarlo trabajando en marcha. Todas las impresiones, que a nivel olfativo, que si sentí tal olor, y eso me generó esta lujuria emocional o me activó estas emociones, estas sensaciones. Todo eso tiene que morir. Que si a nivel gustativo, que si gusté, que si degusté tal o cual cosa y eso me despertó tal o cual sensación, eso tiene que morir. A nivel táctil, que si por aquí, que si el pantalón me apretó, que si sentí tal vibración, que si sentí tal o cual roce, que si tal cosa estaba calentita, que no sé qué, que si todo lo otro. Y uno está en autoobservación y entonces cuando uno está en autoobservación se da cuenta que hay muchísimas cosas que antes pasaban y que pasaban por debajo de la razón porque uno no les ponía el menor cuidado, pero que eran constantes impresiones, incluso a nivel táctil. Pero ahora que uno está en autoobservación, ya uno está vigilando y dice, mira, con esta impresión aquí, con este roce, con esta vibración, con esto, se me activó, sentí como se me activó la energía sexual, sentí como estas sensaciones, como estas cosquillitas, como este no sé qué. Y entonces ahí uno, ya haciéndose consciente de esas cosas, las empieza a eliminar, empieza a pedir muerte para todo eso, porque si uno no lo elimina, todo eso es una debilidad. Toda esa blandengue de uno, que de cualquier cosita ya uno se le está activando la energía sexual, eso es debilidad. Uno se pone a morir a todo eso y uno empieza a recuperar poder, autodominio. Entonces, esas impresiones no se terminan convirtiendo en identificaciones. Cuando uno no transforma una impresión, eso se convierte en una identificación. Nos identifica y ya en la mente se empieza uno a hacer una película y ya uno quiere probar y ya uno empieza a emocionarse y ya uno empieza a desear
uno ve una imagen, una cosa, no la transforma, no muere en marcha, y ya está uno deseando, ya está uno imaginando, ya está uno hasta recordando, fantaseando. ¿Y qué sucede? A nivel astral terminamos perdiendo la energía, porque todo eso se queda ahí trabajando a nivel subconsciente. También para eliminar lo que son las poluciones nocturnas, es importante trabajar los detalles lujuriosos que se manifiestan durante el día, que si nos manifiesta la lascivia, tenemos constantemente como ese deseo sexual frustrado, porque todo el tiempo andamos como con esa necesidad de sexo, con esa búsqueda de sexo, y como no podemos tener sexo cada vez que se nos antoja, entonces la lascivia se empieza como a crecer, como ese deseo sexual se empieza a frustrar adentro de uno. ¿Y qué da eso como resultado? Que si no tenemos pareja con quien ir a perder esa energía fornicando, entonces terminamos perdiéndola, usualmente con nuestro propio yo incubo, teniendo sexo a nivel astral. Entonces, eso hay que trabajar, todos esos detalles lascivos, todos esos detalles que nos llevan a provocarnos de sexo durante el día o buscar provocar a otros, porque cuando andamos ahí como con toda esa lujuria, buscando provocar a otros, buscando despertarle la energía sexual a otro o la lujuria a otro, eso por ley de correspondencia hace que terminemos nosotros perdiendo nuestra propia energía. Hay que hacerse consciente de que todo el tiempo andamos activando esa energía sexual cuando sin irla a utilizar, sin ir con un propósito superior, y que eso es lo que hace que terminemos perdiendo la energía en poluciones nocturnas. Un yo que hay que trabajar muchísimo y eliminar por completo es el yo de la pornografía, un yo bastante fuerte, un yo que se ha alimentado muchísimo, un yo al que hay que ponerle realmente un horario en la meditación, porque si no eliminamos el yo de la pornografía, no vamos a avanzar hacia lo que es la castidad. Ese yo nos corrompe terriblemente, nos daña la mente, nos genera unos prototipos que nos impiden tener una relación sexual normal, porque en la pornografía, aparte de que todos los detalles lujuriosos habidos y por haber se alimentan, porque en la pornografía encontramos de todo para todos, de todas las formas, aparte de eso, pues hace que se nos generen unos deseos de hacer cosas que son muy degeneradas, y también que las cosas que se ven ahí en la pornografía son ficticias, o sea, son la mayoría de veces fingidas. Cuando uno va a una relación sexual normal, que no, la mujer no se ve como el de la pornografía, que el hombre no se ve como el de la pornografía, que lo que se siente y se experimenta no era como lo de la pornografía, entonces se genera un desagrado. La persona termina como prefiriendo el proceso de la pornografía que lo que es una relación sexual normal, y eso es un estado degenerativo terrible. Entonces todo eso hay que irlo eliminando, porque es lo que nos hace al final terminar perdiendo la energía en las poluciones nocturnas. Entonces, para erradicar ese yo de las poluciones nocturnas, que es un yo, hay que hacer un trabajo detallado de muerte en marcha y de meditación reflexiva en todos esos detalles, que son los que están dando como resultado que vayamos al astral, nos durmamos, que empecemos a soñar y que terminemos entonces perdiendo la energía. La otra forma en que perdemos la energía es a través de la masturbación. Necesario erradicar el yo de la masturbación. Y no es solamente dejar de hacerlo físicamente, aunque obviamente es un paso importante, sino es llegar a ver ese yo muerto en el astral. Y para eso hay que hacer un trabajo de eliminación de todos los detalles de ese yo, desde que empezó a manifestarse en esta existencia y todas las formas en que la llevamos a cabo. La masturbación sabemos que es pues estimular el aparato sexual hasta que llegue ese punto de perder la energía sexual. Pero hay diferentes tipos de masturbación. Por ejemplo, está la masturbación que se hace en solitario y la masturbación colaborada. Entonces, al estudiar el yo de la masturbación, hay que estudiar todos esos procesos y yoes que estuvieron en el proceso de desarrollo de la masturbación solitaria, que sí estuvo ahí acompañado el yo de la pornografía, porque sabemos que ellos internamente son
casi que amigos inseparables, entonces hay que hacerle un trabajo a la pornografía con la masturbación. Todos los aparatos y formas que usamos para masturbarnos, todos los procesos de imaginación mecánica, todos los procesos en que en la mente empezábamos a fantasear, a proyectar la lascivia y todo eso para llegar al proceso de la masturbación. Nosotros no nos hacemos conscientes de las consecuencias de la masturbación y son serias. O sea, a nivel físico hay serias consecuencias de la masturbación. Por ejemplo, el hecho de estar perdiendo la energía constantemente a través de la masturbación nos lleva a desarrollar un proceso de impotencia sexual, porque estamos abusando del aparato sexual, estamos todo el tiempo extrayendo la energía, incluso nos vamos acostumbrando a que ese proceso de pérdida de la energía sea demasiado rápido y ahí también se da el desarrollo de la eyaculación precoz. Y en temas de impotencia, también que cuando se vaya a una práctica sexual, que sabemos que es completamente diferente a un proceso de masturbación, entonces ya no haya mucho agrado, ya no haya mucho, lo que decíamos, ya no haya mucha potencia en una práctica sexual así como que normal, sino que necesitemos de la masturbación dentro de la práctica sexual para que haya potencia. Y ahí es donde empezamos a desarrollar ese yo de la masturbación colaborada, que necesitamos que la pareja nos masturbe, masturbar a la pareja para que haya una potencia. Todo eso hay que trabajarlo y eliminarlo. Ese yo de la masturbación, ¿qué otras consecuencias trae? El desarrollo del automosexualismo. El principio del homosexualismo está en la fornicación y muy explícitamente en lo que son los procesos de masturbación. ¿Por qué? Porque cuando una persona se masturba, digámosle que se acostumbra a estimular el aparato sexual de una persona de su mismo sexo, que es uno mismo. Entonces, la mujer se acostumbra a estimular sexualmente al aparato femenino. El hombre se acostumbra a estimular sexualmente al aparato masculino. Entonces, es un proceso degenerativo que va dando la mente en que ya pasar a un proceso de homosexualismo, ya como que se va suavizando el camino. Ahora, hay otras prácticas de masturbación que se le llaman sexo, pero no son sexo, realmente son masturbación. Por ejemplo, tenemos lo que es el sexo oral y el sexo anal. Eso no son formas de sexo, porque el sexo, la palabra sexo implica es la unión falo-yónica, o sea, el pene y la vagina. Entonces, lo que se hace realmente en lo que se llama sexo oral es una masturbación con la boca de la otra persona. En el sexo anal, una masturbación con el ano de la otra persona. Eso es lo que se hace. Esas prácticas, en forma particular, desarrollan muchísimo lo que es el yo homosexual. Una persona que se acostumbra al sexo oral, sexo anal, ya eso caer al homosexualismo ya le va quedando todavía más liviano y es más ligero. Una persona que llega hasta el punto de sexo anal, por ejemplo, un hombre que practica sexo anal con su pareja femenina, ya pasar y practicar con un hombre, ya eso no. Antes podía ser muy lejano, pero ya eso es lo que va haciendo la lujuria. Te va poniendo lo más degenerado ahí cada vez más cerca, cada vez más normal. Entonces, cuando uno se va degenerando lujuriosamente, cosas que antes eran, como le decía, escandalizantes, ya eso no es normal, después que tú lo pruebas y ya pasas como el mal trago de probarlo, ya se va pasando. Por ejemplo, nos ponemos a trabajar lo que es el yo de sexo oral, porque cada uno de estos detalles implica un trabajo particular y vamos a ir descubriendo muchas cosas, muchos yoes que se fueron manifestando. En el caso de la mujer, muchos yoes, en el caso del hombre, muchísimos yoes. Todo esto es parte de la masturbación. Otra consecuencia terrible de la masturbación es el desarrollo de una entidad que se le conoce como el incubo en el caso de la mujer y el sucubo en el caso del hombre. Eso es una entidad psicológica muy pesada que es necesario llegar a eliminar para lograr una verdadera castidad, porque es una entidad psicológica que se encarga de que nosotros estemos todo el tiempo perdiendo la energía. Es una entidad que toma una forma idioplástica. Hay un yo para trabajar muy relacionado con lo que es la lascivia y la pornografía, que es el yo del prototipo.
que nosotros tenemos un prototipo mental de cómo me gusta que sea la mujer o cómo me gusta que sea el hombre, cómo me gusta que se vea, cómo me gusta que tenga el pelo, cómo me gusta que tenga las piernas, cómo me gusta que tenga la cola, cómo me gusta que tenga los labios. No lo hemos reflexionado nunca, pero todo eso es lujuria. ¿Qué hace este yo incubo que tenemos adentro? Que a nivel astral, por ejemplo, toma esa figura que psicológicamente sabe que es nuestro prototipo, entonces nos lleva a perder la energía. ¿Cómo se le da vida a esa, o cómo se le dio vida, porque toda la tenemos viva en nuestro interior, a esa entidad? Con lo que fue la pornografía, la imaginación mecánica y la masturbación. Una persona empieza, cuando se va a masturbar, empieza a hacer una idea en su mente de que está teniendo sexo con tal o cual persona. Y ahí empieza a perder la energía. Esa imaginación mecánica, ese proceso imaginativo, junto con esa pérdida de energía, le va dando fuerza y forma a esa entidad. Esa entidad, el incubo, el subcubo, puede llegar a tener tanta fuerza por lo que es el vicio de la masturbación. Sabemos que la masturbación se convierte en un vicio que hasta se puede llegar a materializar físicamente, lo cual y han habido muchos casos y muchas historias de la materialización de un incubo o de un subcubo, que es esa pareja que lleva a la persona al celibato, porque lo que hace esta entidad cuando se desarrolla mucho es evitar o dañar todo tipo de relación que la otra persona, física que la persona puede tener con otra persona, alejarlo de tener pareja hasta que lo lleve a la soltería, porque ese yo se convierte como en la pareja interna de la persona y la persona prefiere mejor estar perdiendo la energía o teniendo sexo con esa efigie mental que llegar a tener una relación real. Entonces, prefiere estar todo el tiempo ahí masturbándose. Entonces, bueno, hay que trabajar todos estos yoes de la lujuria, de la masturbación, perdón, todos los detalles que se desarrollaron con el yo de la masturbación, todo lo que se usó para masturbarse, son detalles que se fueron desarrollando, que si se llegaron a usar vaginas o penes artificiales para el proceso de masturbación solitaria o colaborada, o vibradores o muñecas inflables o todo tipo de esos juguetes que se han inventado por ahí, todo eso, si se han llegado a usar, son detalles que hay que trabajar y que hay que eliminar también. Muchos detalles de sodomía que se desarrollan con lo que es la masturbación colaborada, también de, ¿cómo se llama este? El que le gusta esta mezcla de placer y dolor, que se llama el sadismo y el masoquismo, son yoes que se desarrollan sobre todo con esas prácticas de sexo anal y de sexo oral que conllevan pues mucha violencia. Hay que trabajar todos esos detalles, otros detalles de masturbación que también si se practicaron es necesario trabajarlos, como los que son los yoes del bestialismo, que es el sexo con animales, y los yoes de la necrofilia, que es el sexo ya con personas fallecidas. Son detalles que nos pueden parecer, a algunos les pueden parecer muy escandalizantes, pero la verdad es que para otros simplemente es algo que en algún punto practicaron, es un punto de degeneración al cual llegaron, y si se llegó, de ahí hay que salir. Eso hay que trabajarlo y hay que eliminarlo, porque son yoes que aparte de que nos corrompen mucho la mente, nos dañan mucho a nivel sexual y nos alejan de lo que es la castidad, de lo que es la pureza, de lo que es darle un correcto valor a la energía creadora sexual, que es pues lo divino que tenemos nosotros. Y bueno, hacer un trabajo de la masturbación completo, detallado, ponerle, como les digo, una disciplina al trabajo de la eliminación del yo masturbador, es algo que se hace en meditación reflexiva y también en muerte en marcha. Si ya la masturbación se ha convertido en un vicio en la persona, salir de ahí. Si es necesario negociar el yo, pedirle a la ley divina para que nos, como se llama, nos encarcele el defecto, y en lo que lo vamos trabajando y comprometernos a hacer trabajo y sacrificio por la humanidad, si es necesario hacerlo. Toda la asistencia, si queremos hacer este trabajo, toda la asistencia internamente la vamos a estar recibiendo. Lo necesario es que nos pongamos en serio realmente pues a trabajar para que nos liberemos, para que logremos esa pureza,
esa fortaleza y esa potencia sexual que se necesita para seguir adelante. Y bueno, también trabajar, obviamente, todos los defectos, todos los detalles de la lujuria que se fueron desarrollando a través de lo que es el sexo en vagina. Cada vez que fornicamos ya directamente con una persona, con una pareja, hay que trabajarlo. Como les comentaba hace un momento, por ejemplo, existe lo que es el yo de la reproducción, que con la excusa de irnos a reproducir, entonces validamos la fornicación, validamos la pérdida de la energía. Entonces ahí vamos, cuando estudiamos ese yo de la reproducción, vamos a ver que sus conceptos y sus justificaciones se fueron gestando de que nosotros éramos niños. Desde siempre, desde se nos vendió que, o sea, entendimos y se nos enseñó así, que para reproducirnos necesitábamos pues del orgasmo y la eyaculación. Entonces hay muchos detalles que se desarrollaron cuando éramos solteros que tenemos que trabajar y eliminar, porque son muchos conceptos que nos hacen que cuando lleguemos a tener una pareja, pues la usemos como realmente un objeto para ir a perder la energía, para ir a derramar la energía sexual. Muchos detalles de la lujuria que se manifiestan en lo que es un proceso de conquista. Si somos solteros, si vamos a conquistar, se van a manifestar. Si tenemos pareja, y por ahí conocemos a alguien, de entre los yoes del adulterio están todos estos yoes de la conquista, todo eso hay que eliminarlo. Detalles que se manifiestan ya directamente en lo que es el compromiso, cuando ya una pareja se compromete para casarse y todo eso, realmente ese proceso del casamiento, tal como lo conocemos, no es más ahora mismo que una licencia para ir a fornicar ya sin ningún tipo de remordimiento. Incluso están estas iglesias que casan a las personas y es que ya le dan una licencia, ya eso es como que queda avalado por Dios, que ustedes pueden fornicar como a ustedes les parezca y eso bienvenido sea. Y ahí hay muchísimos detalles de la lujuria que se manifiestan ya con una licencia, todo eso hay que trabajarlo. Detalles de la fornicación que se desarrollan durante el embarazo, es importante trabajarlos. Y si se practicó sexo durante el embarazo, eso es un delito contra natura y es importante trabajar todos esos detalles. Detalles de la fornicación que se manifiestan ya directamente en el matrimonio, detalles que se manifiestan cuando se da un proceso de parto, cuando se da un proceso de lactancia, que la mujer está lactando al bebé. Los yoes de la lujuria aprovechan cualquier circunstancia para ir desarrollando detalles y para irse alimentando de una u otra manera. También hay detalles de la lujuria que se manifiestan ya cuando nosotros somos padres o somos madres. Ahí hay muchos yoes pedófilos que se manifiestan y eso solamente llevando estos detalles lujuriosos a la reflexión los podemos ir descubriendo, todos esos detalles de la lujuria que se van desarrollando durante la crianza de los hijos. Por ejemplo, hay unos yoes que practican el sexo con los hijos dentro de la alcoba y ahí hay muchos detalles lujuriosos, eso trae consecuencias también negativas. Son cosas que se descubren y se comprenden cuando nos animamos a trabajar y eliminar todo esto. Yoes de los anticonceptivos. Eso requiere una meditación en particular, una reflexión para darnos cuenta de por qué es que usamos los anticonceptivos, de los daños que nos generan los anticonceptivos, de los karmas que nos generan, etcétera, etcétera. Los yoes del aborto, los yoes de las castraciones, todos los yoes que nos llevaron a ese punto de buscar como una licencia, como una facilidad para nosotros fornicar sin una consecuencia, tenemos que trabajarlos y tenemos que eliminarlos. Todos estos yoes que hemos visto y todo lo que nos falten por ver nos van llevando a un proceso de degeneración sexual. Es importante que uno estudie su propia degeneración sexual. Hay que salir también de un concepto. Hay muchas personas que nos sentimos muy castos, que nos sentimos muy puros, que decimos, no, ese yo no lo tengo. No, eso yo nunca lo he alimentado. No, eso se cree uno como que fuera un angelito volando. Y ese autoengaño lo único que hace o lo único que nos impide es realmente llegar a vernos tal cual somos. Si nosotros nos animamos a vernos tal cual somos, vamos incluso a ir descubriendo que hay yoes lujuriosos que en esta existencia, por gracia divina,
no hemos tenido el chance de alimentar de forma directa, aunque casi que siempre indirectamente sí, pero que en otras existencias las estuvimos alimentando de forma directa. Y luego vamos a estar viendo en el plano astral cómo nos empiezan a mostrar procesos de vidas pasadas en las que participamos de cosas supremamente aberrantes, que ahora mismo uno diría, yo incapaz, yo no podía hacer algo así, pero la verdad es que sí somos muy capaces, solamente que por personalidad en esta existencia no desarrollamos esos yoes de forma activa, pero a medida que los vayamos viendo, que nos lo van mostrando, entonces vamos viendo que estamos bien degenerados. Entonces es importante que uno se anime a trabajar esos yoes de la degeneración sexual. También esos yoes que normalizan esa degeneración, que han hecho que toda esta cosa tan degenerada que estamos viendo y viviendo ahora mismo se nos haga tan natural. Todo eso hay que irlo trabajando. A nivel de lo que es la relación de pareja, uno va viviendo también un proceso de degeneración sexual, porque lo que les decía, cuando uno tiene ya una pareja, uno siente como si tuviera una licencia para degenerarse, para empezar a probar esto, hacer aquello, y con la misma fornicación, como es también como con la misma persona todo el tiempo, se va generando hasta un fastidio, ya como que se empieza a necesitar algo nuevo, algo que prenda la llama del amor, porque ya se volvió monótono, porque ya se volvió aburridor. ¿Pero por qué es eso? Porque se está fornicando. Cuando la pareja realmente busca la suprasexualidad, nunca se da ese proceso de fastidio, por el contrario, todo el tiempo es un proceso como de elevarse, un proceso de purificación, un proceso de cada vez más potencia, de cada vez más libertad, de cada vez más liviandad, de cada vez más amor, de cada vez más respeto. Pero en el proceso opuesto, en el proceso de la degeneración, en el proceso del infrasexo, lo que se va dando con cada fornicación es cada vez como un proceso de fastidio, como de alejamiento, como de aburrimiento, como de monotonía. Y ese proceso, ese yo del fastidio dentro de la relación de pareja, hay que trabajarlo y hay que eliminarlo, porque ese yo impulsa esa degeneración sexual, porque al sentirnos todo el tiempo cada vez como más insatisfechos y como que ya lo que antes nos hacía sentir ya no, entonces empezamos a probar otras cosas y empezamos a meter esto y a meterle a la relación de pareja aquello, y la mujer por mantener contenta al hombre se le mide a esto y ahora empieza a hacer aquello, y el hombre le empieza a pedir a la mujer que aquello, que lo otro, porque si no lo busco afuera, y entonces ahí está. Todo eso hay que irlo trabajando para eliminarlo, para que tengamos una relación de pareja consciente, para que la pareja deje de ser un objeto sexual, alguien con quien nosotros nos satisfagamos. También para que la pareja, por ejemplo en el caso de la mujer, se deje de ser alguien a quien nosotros le vendamos el sexo para que nos satisfaga con cosas que nosotros queramos, porque los yoes de la prostitución hay que trabajarlo, y eso tiene muchísimos niveles. Las mujeres tenemos un yo prostituta muy grande, y eso que yo estoy diciendo podrá resultar muy chocante para muchas personas, pero si uno se autoobserva y se juzga a sí mismo despiadadamente, una va a ver que eso es así, que nosotras, como sabemos que tenemos ese poder en el sexo, solemos usarlo para nuestra conveniencia. Y no, no, yo no soy prostituta porque yo tengo mi pareja, porque yo estoy casada, porque es mi marido, pero al mismo marido lo manipulamos con el sexo. Y si tú me das lo que yo quiero, entonces hay sexo. Y si tú no me das lo que yo quiero, no hay sexo. Y entonces si tú me traes un agrado, si me das el chocolate, si me das la flor, ahí sí yo estoy muy feliz, y sí, mucho, pero si no, y si te olvidaste de mi cumpleaños, y si no sé qué, ahí no. Entonces, no quiere decir esto, o sea, mis palabras no van enfocadas a que un esposo no le puede dar un chocolate, una flor. Eso es irrelevante. El punto es por qué nosotras vendemos el sexo, por qué tenemos el sexo como una moneda de cambio. Son cosas para reflexionar y estudiar, porque ahí está incluido nuestro yo prostituta. En torno a la prostitución hay mucho para trabajar, tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, el hombre tiene que trabajar el yo de la prostitución a nivel de la pornografía, pero también a nivel del comercio sexual. Si se compró pornografía, y en el caso de la mujer también si se vendió como prostitución, no pornografía, si se compró pornografía, o si se vendió, vuelvo con la pornografía, prostitución, o si se vendió el cuerpo de alguna manera.
Ahora también, pues, como todo está tan invertido, pues también hay mujeres que han comprado prostitución y hay hombres que se han vendido. Entonces todo eso hay que trabajarlo. Ahí vemos yo de promiscuidad, yo es proxenetas, tipos de prostitución, que si están las prostitutas residentes, que si están las callejeras, que si están las que son damas de compañía, las que son referidas por otros, o aquellas que vienen con la excusa de que son masajistas, y entonces ahí está si uno se vendió como masajista prostituta o si el hombre compró una masajista prostituta. Todo eso son detalles de lujuria. Y todo eso, si lo hemos practicado, es necesario que lo llevemos a la meditación, que lo comprendamos, que lo eliminemos, porque es parte de nuestro yo de la lujuria. Otro detalle fuerte de la lujuria es el yo del adulterio, el yo de la infidelidad. Eso hay que trabajarlo. Los yoes de los amantes, los yoes de los incestos, si se ha dado de relaciones sexuales entre familiares, si hemos practicado los intercambios de pareja. Hay unos yoes que se llaman Juan Tenorios, que son unos yoes muy conquistadores, yoes Casanovas. Si hemos practicado triángulos amorosos, si hemos practicado orgías, todo eso hay que llevarlo a la meditación, todo eso hay que ir a trabajarlo. Los yoes que les gusta copular con menores, ahí entra lo que son los temas de la pedofilia, de la pederastia, yoes para trabajar, yoes que les gusta practicar con varias parejas al día, ahí también hay trabajo para hacer, yoes que les gusta hacer varias prácticas del sexo al día, que es una violencia terrible contra lo que es el arte, contra lo que es el Espíritu Santo y también contra natura. También los yoes que les gusta tener sexo en enfermedad, los yoes violadores, los yoes que les gusta forzar, usar violencia en el sexo, los yoes del abuso sexual. Ya si nosotros hemos sufrido abuso sexual, eso es importante trabajarlo y llevarlo a la meditación, porque ahí se desarrollan muchísimos yoes muy pesados. Y si hemos cometido abuso sexual de alguna forma, importante también llevarlo al trabajo de la meditación. Yoes que les gusta, sienten placer obligando a la otra persona, forzando a la otra persona a tener sexo, o yoes que les guste autoobligarse a practicar el sexo porque eso le genera como un placer, también eso hay que llevarlo a la reflexión. Ahí entran esos yoes del sadismo y del masoquismo que les mencionaba hace un rato, que hacen en el sexo del placer, del dolor un placer. Sienten placer haciéndole, infligiéndole dolor al otro, o sienten placer sintiendo dolor. Esos yoes también es importante mirarlos y reflexionarlos y eliminarlos. Y ya de una forma más pesada, pues lo que es el sexo ya con pareja puede usarse para ya directamente lo que son procesos de brujería, porque al final la brujería está muy ligada con lo que es la magia sexual. Cuando ya una persona conoce del poder que hay en el sexo, pero lo usa a conciencia de forma negativa, entonces ahí entra en lo que son los procesos de la brujería. Entonces, si hemos practicado el sexo con índole o con tintes brujescos, porque hemos sabido, conocemos del poder de la energía sexual, eso hay que trabajarlo. Incluso si nosotros ya conociendo el poder de la energía sexual, el valor de la energía, etcétera, etcétera, con este conocimiento seguimos practicando el sexo de forma inferior o el infrasexo, ya estamos trabajando para despertar en el mal, porque el conocimiento nos define. El conocimiento nos define como ángeles o como demonios. Si ya tenemos conocimiento del poder del sexo y lo usamos de forma positiva, entonces indefectiblemente nos vamos a convertir en ángeles, en seres superiores, porque ese es el camino para levantarse. Pero si ya teniendo el conocimiento igual, adrede, a conciencia, caemos en la mala voluntad de practicar el infrasexo, terminamos despertando en el mal. Estamos trabajando magia negra, porque en el sexo es donde está la magia. Lo que la diferencia es si usted lo está haciendo consciente o inconscientemente, ¿ok? Entonces, tener sexo ya con intenciones obscuras, pues ya también una persona que ya conoce del sexo y lo usa
con intenciones de hacer amarres o de hacer ligues sexuales o de hacer ataques sexuales o de vengarse a través del sexo o teniendo sexo con sentimientos de odios o buscando el sexo para manipulación, etcétera. Todo eso tiene procesos de magia negra. Si nosotros nos hemos ligado con la brujería, de algún modo, pues todo eso tenemos que trabajarlo porque la brujería tiene su raíz en lo que es el sexo, el mal uso del sexo. Y bueno, señores, ustedes vieron que les he mencionado como que muchos detalles de la lujuria, como que muchos, pero la verdad es que no. Esos apenas son unos poquitos detallitos de lo que es la lujuria. Eso es para que ustedes, es como un abrebocas, para que ustedes se motiven, para que comprendan que el trabajo que tenemos que hacer para lograr la casidad es amplio, es arduo, o sea, sí conlleva un esfuerzo particular personal. Tenemos que saber que el camino de bajada siempre es como muy suave. Para bajar eso es como si fuera un tobogán. Uno levanta la mano y se deja llevar de lo que es la degeneración, de lo que es el deseo, de lo que es el placer, de lo que es... Uno se deja llevar y eso termina allá vuelto nada, todo enviciado, todo degenerado, todo impotente, todo homosexual, todo célibe, allá termina uno solamente dejándose llevar. Ahora, el proceso de levantada entonces es arduo. Por eso pocos se levantan. ¿Por qué? Porque se necesita revolución, se necesita fuerza, se necesita ánimo, se necesita valor y se necesita mucha humildad para comprender que nos hemos degenerado, pero que tenemos un ser que nos va a ayudar a levantarnos. ¿Por qué? Porque el proceso de bajada era necesario. O sea, no hacemos nada dándonos golpes en el pecho y decir, ay, qué malo soy, ay, no debía haber hecho eso, ay, ¿por qué tuve que bajar tanto? Ay, ¿por qué me tuve que haber degenerado tanto? O caer en el estado de soberbia de, ay, ¿por qué mi ser me dejó degenerarme tanto? Todo eso es absurdo. Cada uno debió bajar hasta donde bajó y ese punto es perfecto. Cuando uno recibe el conocimiento es porque ya uno tiene el nivel de oscuridad necesario del cual sacar la sabiduría. Ahora, ¿cuál es el error que a veces se comete? Que ya tenemos el conocimiento y decimos, no, yo me quiero degenerar todavía un poquito más. No, a mí como que me falta. Craso error. ¿Por qué? Porque todo ser tiene una fuerza, una cantidad de, ¿cómo les puedo decir? Como un nivel hasta el cual puede bajar. Y ya de ese nivel toca es levantarse. Si uno se va de gula y se sigue degenerando después de ya tener el conocimiento, corre el grandísimo riesgo de que ya cuando se quiera venir a levantar ya no tenga fuerza y le toque obligatoriamente pasar por el proceso de involución para ver si en otra vuelta en la rueda del samsara, ya cuando le llega el punto se decide a levantarse. Entonces este es el momento. Hasta donde llegamos es hasta donde debíamos llegar. Ahora, ¿qué es lo que toca? Para arriba, levantarnos. ¿Y cómo nos vamos a levantar? Trabajando, eliminando todos estos yoes lujuriosos, teniendo la humildad de pedir fuerza. Padre mío, dame la fuerza. Madre mía, ayúdame a negarme al deseo, ayúdame a levantarme, ayúdame a ver los detalles que tengo que ver, a eliminarlos. Dame la fuerza para ponerle una disciplina de trabajo a todos estos yoes que me tienen sometido, que me tienen sometida, que me tienen vuelto nada, que me tienen en este estado de debilidad que me impide realmente hacer un trabajo. Todo eso hay que irlo comprendiendo, desarrollando esa humildad, desarrollando ese proceso de disciplina para hacer este trabajo. ¿Cuál va a ser el resultado de este trabajo? Primeramente, que vamos a ir experimentando, porque eso es lo bonito. Uno empieza a trabajar y empieza a experimentar los cambios. No es que uno se va a volver casto de la noche a la mañana, no. Eso es un trabajo constante que es largo, pero los resultados se empiezan a ver. Uno empieza a ver astralmente cómo se van eliminando yoes. Uno empieza a ver cómo a veces hay yoes que son tan grandes que no los podemos eliminar, pero nos los sacan de la columna y los mandan al abismo, a las infradimensiones del planeta, para que el Cristo en segunda montaña ya los acabe completamente. Vamos a ir viendo, por ejemplo, en el astral, yoes lujuriosos, los perros. Tiene mucha lujuria instintiva, no se pone a trabajar el instinto, que son todas esas sensaciones instintivas
que nos precipitan a la pérdida de la energía, todas esas tensiones, toda esa lujuria instintiva que nos lleva a la fornicación, y ustedes van a ir viendo el trabajo con los perros en el astral, que si mataron el perro, que si que si lo otro, ahí lo van a ir viendo. O que se ven conjurando a los perros en el astral, ahí van a ir viendo. Los cerdos son animales lujuriosos muy relacionados con lo que es la fornicación, con lo que es el yo fornicario. Entonces se van a ver matando cerdos, por ejemplo, en el astral. Las serpientes tienen mucha relación. Miren esta que se ve aquí del Hércules, la hidra, que son estas serpientes que salen del mar. Muchos monstruos marinos tienen relación con aberraciones sexuales. Y así sucesivamente. Y con personas también. Ustedes van a ver, van a ir viendo el resultado del trabajo. Porque eso es lo bonito de este trabajo. Que se va viendo el resultado, pero no solamente es que se ve a nivel astral, sino que también a nivel físico. Se va logrando un control, se va logrando un poder, se va logrando una pureza, se va logrando una potencia que es visible. Usted tiene una práctica de sexo, como le decía, y usted no simplemente la deja pasar, sino que le saca ese espacio para trabajar esa práctica de sexo, mirarle en detalle, trabajar y eliminar todo eso que se fue manifestando en esa práctica a nivel instinto, a nivel emoción, a nivel mente, a nivel sexo, todo. Y en la próxima práctica de sexo usted ve la diferencia. La ve, porque es que es visible. Usted se pone a trabajar la masturbación, usted ve cómo empieza a lograr, primero, la capacidad de ver más, porque uno tiene que saber que el sentido de la autoobservación lo tenemos terriblemente atrofiado. Uno empieza a trabajar y alcanza a ver un detallito, el otro, pero cuando uno empieza a matar esos detallitos, a poner la voluntad, ese sentido se va desarrollando y después uno va viendo más detalles, más cosas, y en el astral le ponen la prueba y agarra uno y pierde la prueba, pero no se tira en el piso a llorar, sino que se pone a trabajar en todo lo que le hizo perder esa prueba, por ejemplo, de lujuria en el astral o en el físico. No se pone a trabajar, a eliminar, a que si esto, que si este pensamiento, que si esta emoción, que si este deseo, que si este agrado, que si este desagrado, que si esta justificación, que si la cosquillita por aquí, que si el enamoramiento, que el no sé qué. Se pone a eliminar todo eso y ve el resultado. La próxima vez que tiran la prueba, ya como uno le hizo un trabajo, ya uno tiene una conciencia, ya uno tiene un poder, ya uno tiene un autocontrol y puede pasar la prueba. Y puede que a la segunda uno no pase la prueba, pero si uno le sigue trabajando, a la tercera la pasa, seguro que sí. Entonces el resultado se ve y eso es lo bonito de este trabajo. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, una conferencia a mi parecer sumamente importante porque trabajar la lujuria es fundamental para avanzar en este camino y entonces espero que les sirva de motivación para ponerse a trabajar, para ponerse a eliminar lo que es la lujuria. Y así es como empezamos ese proceso de regeneración, a medida que vamos desintegrando todos esos defectos, los que sabemos que tenemos, los empezamos a trabajar, que los otros nos los van mostrando en el camino. Todos esos yoes son los que nos impiden que podamos ser fieles a la pareja, fieles a nuestro ser, fieles a nuestra energía. Todos esos yoes son los que nos impiden que logremos esa tan anhelada castidad y son los que nos impiden que conozcamos lo que es verdaderamente el amor. Porque nosotros creemos que amamos o que sabemos lo que es el amor y no es así. Lo que nosotros llamamos amor es lujuria, es egoísmo, es tiranía, es apego, todo eso. Pero realmente el amor es algo muy superior, que lo llegaremos a conocer a medida que vayamos eliminando todos esos yoes lujuriosos que cargamos en nuestro interior y que nos hacen simplemente usar a las otras personas. En la medida que nosotros vayamos estudiando todos estos yoes, vamos a ir comprendiendo cuántos errores nosotros hemos cometido y cuántos seguimos cometiendo en las prácticas de sexo y ahí iremos corrigiendo pasito a pasito para ir perfeccionando esas prácticas de suprasex. Entonces, bueno, señores, como les decía, esta es la conferencia del día de hoy. En la próxima conferencia de la fase A, que es la que vamos a estar estudiando el próximo jueves, vamos a estar viendo un tema súper interesante. Vamos a hablar de la traición, del yo de la traición. Y vamos a hablar en específico de esas 3 cabezas de la traición que cuando les decía, le hablaba al principio de la lujuria, se las mencionaba, deseo, mente y mala voluntad. Vamos a ver cómo todos los defectos están estructurados a través de la traición
y vamos a ver la traición en esa conferencia desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista psicológico. O sea, vamos a ver la traición, por ejemplo, la traición que sufrió el Maestro Jesús y quiénes fueron los que participaron en ese proceso de traición. Y vamos a ver también cómo esos mismos tres aspectos actúan en nuestra psicología de instante en instante para llevarnos a traicionar a nuestra conciencia, a nuestro Cristo interior. Entonces, bueno, no se pierdan esa conferencia que la vamos a estar estudiando en vivo el próximo jueves.